Bien, son las 7:34. El Grupo de Lima, reunido hoy en Ottawa, Canadá, ha discutido la situación que está viviendo el pueblo venezolano. Decidió aceptar a Venezuela como miembro de la coalición, pero solo bajo el mando del líder opositor y autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Sobre esta crisis hablamos ahora con el analista político de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Patricio Gajardo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Gonzalo. ¿Y tú? Bien, bien. Gracias por venir. Un tema que se ha tomado este verano, de todas maneras, y que todos los días nos da alguna página nueva, ¿verdad?, de esta historia que todavía sigue en crisis. No se sabe si esta presión internacional va a ser lo suficiente para mover a Nicolás Maduro o resolver lo que está sucediendo en Venezuela. Partamos por lo que ocurrió con el Grupo de Lima. ¿Cuál es la importancia de este grupo? A ver, es muy importante, asumiendo que acá nos enfrentamos a un gallito. Es decir, hay dos personas, dos grupos, dos sectores que están ejerciendo presión. El Grupo de Lima es un grupo que reúne a los países latinoamericanos, a la gran mayoría de ellos, no todos, pero a la gran mayoría de ellos, y que plantean una transición a la democracia y una alternativa de cambio, y ahí plantearon claramente el reconocimiento de Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela. Por lo tanto, excluyen al presidente Maduro como tener esa calidad. Ahora, cuando te planteo yo el gallito, lo que planteo es que básicamente lo que está claro es que esta situación de dos presidentes de hecho, no estoy hablando de cuál es legítimo o no, pero dos presidentes de hecho, tratando de mantener el poder o disputar el poder, no es algo que pueda mantenerse por mucho tiempo. Entonces, cuando tú planteabas, bueno, esto se ha tomado al verano, probablemente se va a tomar. O sea, vienen etapas decisivas en un plazo relativamente breve, porque el gallito en algún momento va a tener que doblarse o hacia un lado o hacia el otro. Y hoy día la presión que está ejerciendo el Grupo de Lima, la Unión Europea, que justamente planteó una alternativa medianamente diferente a la que ha planteado Estados Unidos, que dice que están todas las posibilidades en la mesa, como lo dice el presidente Trump, es el ejercicio de la presión. Sumémosle la ayuda humanitaria, que se supone que ya va a llegar el acopio a distintas zonas, a Brasil, a Cúcuta, Colombia y Aruba probablemente. Y ahí, ¿cómo entra? ¿Cómo se permite que entre? ¿A quién de alguna manera tú estás presionando con eso? A las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas son las que controlan la frontera. Entonces van a tener que ser ellas las que se definan si son capaces o no son capaces de desobedecer las órdenes de Maduro, porque Maduro ha dicho que no va a permitir. Es una espada contra la pared, porque de otra manera, si aceptan la ayuda internacional, las Fuerzas Armadas serán acusadas por parte del régimen de seguir el juego de la intervención foránea. Exactamente. Pero tampoco pueden hacerse cómplices de dejar morir de hambre a la gente. Pero Gonzalo, pero te obliga a una definición. A eso voy. Ahí está el componente político de la ayuda humanitaria. A lo mejor puede sonar muy frío lo que estoy diciendo, pero hay un componente político. Ahí tenemos una presión bastante más sensible incluso que los cierres bancarios. Por supuesto. O incluso el petróleo. O sea, acá estamos hablando de un tema humanitario. Acá estamos hablando de un tema humanitario. Por lo tanto, independientemente de la postura que uno pueda tener frente a la situación, que es evidente y está medida con cifras y con la población migrante, con la expulsión de personas de Venezuela, más que migración, porque la migración es buscar alternativas en otro lugar. Acá es porque salgo huyendo porque no soy capaz no puedo sobrevivir en mi propia tierra. Entonces, nos encontramos con una situación humanitaria que es real. El presidente no la reconoce, Maduro me refiero, y Juan Guaidó, el presidente interino, sí lo hace, y por lo tanto plantea la intervención humanitaria. Eso va a obligar necesariamente a una definición en este ejercicio de presiones por ambos lados, porque ambos lados están presionando para ver quién dobla el brazo al otro. Acá depende todo de las Fuerzas Armadas venezolanas, y eso se ratifica cuando uno también escucha las conclusiones de, por ejemplo, la reunión de hoy día en Ottawa, el Grupo de Lima. Los mensajes van todas a las Fuerzas Armadas, a reconocer a Guaidó. Es que ya está claro, Gonzalo, que la sociedad civil, en un porcentaje bastante significativo, está con el presidente Guaidó.
Está claro que las fuerzas políticas están, y escuchaba a Mario Desbordes antes en tu entrevista que tú estabas haciendo, es una señal. Hay algo bien interesante ahí, porque cuando nosotros nos planteamos frente al tema venezolano, hay cosas que la gente a veces desconoce. Voluntad Popular de Leopoldo López es un partido de centro-izquierda, claro. Y pertenece a la Internacional Socialista, como señala. Y por lo tanto, el debate... La oposición venezolana es de izquierda. Hay una, hay una oposición también de derecha. De derecha, sí, pero la que está protagonizando, de hecho, Juan Guaidó no es gente de derecha. Es de centro-izquierda, pertenece a la Internacional Socialista y el partido... Equivalente al Partido Socialista nuestro. Exactamente. Y entonces las dudas a veces que se plantean a nivel chileno de qué es lo que está pasando, deberían, digamos, establecerse conexiones, que hay reflexiones que van más allá de la posición política. Pero lo que sí es cierto es que estamos frente a un punto de inflexión. Es decir, esta situación de dos presidentes de hecho. Yo me planteo concretamente, yo digo, no hay dos presidentes de hecho, hay uno que es legítimo y otro que no es legítimo. Según mi punto de vista, constitucionalmente, claramente legítimo Juan Guaidó, asumiendo de que la Constitución establece en su artículo 233 que el presidente de la Asamblea, el que tiene que reemplazar en caso que haya una ausencia de poder, que se habría producido, yo diría incluso, no tanto el día de la elección, sino que el 30 de julio del 2017, cuando se eligió la Asamblea Nacional, y de alguna manera, a través de esa estructura, se eliminó toda división de poderes dentro del sistema político venezolano. Hay un montón de preguntas que se me vienen por este tema, de cosas que han estado pasando incluso durante esta jornada. Pero antes de eso quiero invitarte a ti y a, por supuesto, a la gente que nos vea, que revisemos las declaraciones de nuestro canciller, que estaba en la reunión en Ottawa, en Canadá, en el Grupo de Lima. Esto es lo que señaló hace poco rato Roberto Ampuero. Se trata de una resolución, que es una moción de los 12 países que apoyan este documento del Grupo de Lima, de solicitarle a la alta comisionada de Naciones Unidas por el tema de los derechos humanos que pase a la acción frente a Venezuela. Hubo coincidencia en que es un momento en que ya no hay que dedicarlo más a los análisis, a los diagnósticos, es el momento en que debe pasarse a la acción. Para nosotros fue muy importante coordinarnos con el representante del presidente encargado, Juan Guaidó, acá en Ottawa, para ver de qué forma Chile también puede contribuir en términos de ayuda humanitaria a Venezuela. Para eso me puse personalmente en contacto, estuvimos hablando largo rato con su encargado, el encargado del presidente Juan Guaidó, y vimos algunos detalles de cómo implementar esto. Ahí estaban las declaraciones que envió hace poco rato Roberto Ampuero, nuestro canciller, explicando una de las conclusiones tras esta reunión del Grupo de Lima en Ottawa, Canadá. Nuevamente el nombre de Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos, ahí pidiéndole una medida concreta hacia la crisis venezolana. Muchas veces cuando se pone el nombre de Bachelet bajo un juicio crítico, inmediatamente empiezan los cálculos políticos, que acá es una majadería, que hay que estar pauteando a Bachelet, que Bachelet no se manda sola, pero acá ya estamos hablando de un grupo internacional que está pidiendo la intervención de la miembro de la ONU. O sea, hay que pensar de que hay un mandato de alguna manera, y hay una demanda incluso de la oposición venezolana de que la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas se haga presente, visite Venezuela y que se dé el trabajo de asumir una postura frente al tema. Se ha dicho por parte de los cercanos a Bachelet que acá no están las condiciones. Correcto. Incluso desde la ONU, que todavía no están las condiciones prácticas para que se pueda desarrollar esta visita y que probablemente se están haciendo gestiones bajo cuerda o en forma paralela. Pero, ¿ha habido un silencio de Bachelet en ese sentido? Sí, en eso yo puedo estar totalmente de acuerdo con tu diagnóstico inicial. No es el mío, es lo que se ha publicado. No, a eso me refiero, lo que tú estabas señalando. Es decir, que no están dadas las condiciones. En esta pasada no daría a conocer mi diagnóstico. No te estoy afirmando que tú lo estás haciendo. Tengo el mío, por cierto. No, pero por supuesto. Pero es que sí hay un silencio. Porque ¿cómo queda el hecho que cuando ganó Jair Bolsonaro, ella señaló, antes de que asumiera el poder, de que iba a estar muy atenta a los derechos humanos en Brasil? Sin que hubiera asumido. ¿Ha dicho algo parecido sobre el caso venezolano? Yo me lo pregunto.
La gente puede sacar sus propias conclusiones. Actores de la izquierda en nuestro país, como miembros del Partido Comunista, como Daniel Jadwe, han reconocido que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que eso no sé. Tú me preguntaste, ¿ha habido silencio? Sí. Una cosa es que no se den las condiciones para que ella haga la visita, que puede ser perfectamente entendible, dada la situación in extremum que se está dando en Venezuela hoy día. Y otra cosa es que haya un silencio. Ese es el punto. Y eso sí, yo creo que hay un silencio que es incomprensible, más allá de las posiciones que uno tenga de derecha, izquierda, el apoyo que tenga o no a Michelle Bachelet. Bueno, acá hay signos políticos de lo que es el tinglado internacional. Por supuesto. Estamos hablando de una unidad importantísima de Naciones Unidas. Absolutamente. Uno. Segundo, seas católico o no seas católico, cristiano, el Papa Francisco es una persona que tiene un rol preponderante a nivel mundial. Por supuesto. Sin perjuicio que ni Bachelet ni Francisco van a llegar con una capa a resolver los problemas de Venezuela, pero se le piden gestos. Hoy fue Maduro el que le pide a Francisco intermediar y de ser garante del diálogo. ¿El Papa Francisco puede servir como un actor relevante aún? Yo creo que es un naipe que ya se usó. Porque en el 2017, por eso te digo aún, sí, pues. De hecho, hubo una mediación. Incluso la propia conferencia episcopal venezolana señaló en 2017, a partir de las movilizaciones, cuando se produjo las negociaciones en Santo Domingo, señaló que no se iba a prestar nuevamente a la utilización política e instrumental que había hecho el régimen de Maduro sobre el diálogo, en la cual no se evidenció una intención efectiva de generar las condiciones para elecciones libres en Venezuela que permitieran elegir a una persona para el próximo periodo presidencial, cosa que se produjo el año pasado, digamos, con el 20 de mayo, cuando la Asamblea Constituyente estableció una fecha arbitrariamente, porque las elecciones tendrían que haber sido en diciembre, y se generaron ninguna condición para que participara la oposición, y no veo que hoy día sea posible una mediación cuando la misma conferencia episcopal ha señalado que el régimen de Maduro es una dictadura. Ahora, el rol de nuestros actores regionales, si bien el Grupo de Lima representa a varias naciones, hay otras cuantas que o se han mantenido neutrales o han dado el apoyo a Nicolás Maduro. Correcto, sí. Apoyo, Bolivia, Nicaragua, entre otros, neutrales. México, que se mantiene neutral. Neutral, México y Uruguay. Correcto. Vamos con Uruguay. ¿Cuál es el rol que puede jugar Tabaré Vázquez en este conflicto? Hoy día Juan Guaidó denunció que Nicolás Maduro intentaría mover 1.200 millones de dólares hacia Uruguay a través de algún banco. Vamos a ver si lo hace, si esta información si es efectiva. Recordemos que está legitimado Juan Guaidó para utilizar los fondos de petróleo venezolano, porque así se establecen por los mismos las personas, los gobiernos que reconocen a Guaidó como el presidente legítimo, que tiene derecho a utilizar los fondos. Incluso el propio presidente norteamericano estableció estableció y tiene una importancia porque es el gran importador de petróleo venezolano y además es donde Venezuela, digamos, procesa su petróleo. PDVSA tiene plantas en Estados Unidos y de hecho Venezuela es dueña de varias y que es distribuidoras. La principal refinería. Y por lo tanto, los recursos que se le paguen a Citgo o a las exportaciones de petróleo que se sigan haciendo de Venezuela hacia Estados Unidos o hacia distintos países, tienen que ser canalizados hacia el presidente Guaidó. Por consiguiente, vamos a ver qué pasa si, me imagino que, conociendo, digamos, la trayectoria de Uruguay, va a proceder de acuerdo al derecho internacional y debería respetar si es que esa información se concreta, digamos. Porque a pesar de que Uruguay no ha reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo, sí podría estar sometido a enjuiciamiento por, digamos, no someterse a ciertos acuerdos de derecho internacional que han tomado distintas naciones sobre los recursos que esas naciones están usando para pagar el petróleo venezolano. Finalmente, bueno, estaba acá leyendo uno de los últimos mensajes de Juan Guaidó en su cuenta en Twitter. Hago un llamado a nuestra Fuerza Armada. En pocos días tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de alguien que cada vez más está solo o si acompañan
a los cientos de miles de venezolanos que necesitan alimentos, insumos y medicinas. Esa era precisamente mi última pregunta. Dime. ¿Qué crees que va a hacer que la balanza del apoyo de las Fuerzas Armadas se mueva hacia Guaidó o sigan con Maduro? Porque hoy día, en estricto rigor, las Fuerzas Armadas siguen con el chavismo. Sí. Ahora, yo lo que veo como riesgoso de la posibilidad de mantención de esa lealtad hacia Maduro es que hay una construcción más que ideológica, hay un vínculo de compra, de intereses. Y cuando tú te relacionas con otra persona en base a intereses, cuando esos intereses se ponen en juego... Se acaba la amistad. Se acaba la amistad. En cambio, el compromiso ideológico puede tener un contenido mucho más, que va más allá de los intereses. Y eso está. Y eso está. Aún. No, yo diría, el compromiso ideológico está en la oposición. ¿En qué sentido? La oposición sí tiene un compromiso ideológico, porque la oposición venezolana es muy fragmentada, tiene muchas visiones distintas. Bueno, durante todos estos años de oposición al chavismo no habían podido reorganizarse, y es lo que se le reconoce a Juan Guaidó y a una generación de jóvenes de 30 años que lograron ordenar un naipe que no fueron capaces de hacer los López y otros que jugaron un rol importante, pero que no lograron esta unión de oposición. Reconoce los discursos de Juan Guaidó son fantásticos, no por su oratoria, porque no se caracteriza por tener una oratoria tan extraordinaria, sino que por la capacidad de que no plantea conceptos que generen un desequilibrio de toma de posición en términos, ni siquiera cuando presentó su proyecto de desarrollo país, cuando advenga el régimen democrático. Él se mantiene en un objetivo muy concreto: salida del usurpador, que es Maduro para él, transición. Convocatoria de elecciones. Convocatoria de elecciones. Con eso tú fusionas. Con eso tú unes. Bueno, ese compromiso ideológico existe en la oposición. Eso lo pero dentro de las Fuerzas Armadas. No así. En las Fuerzas Armadas hay intereses. Y resulta evidente que hay fracturas. Esto igual que una represa, cuando se empieza a romper, no se rompe completa inmediatamente. Porque han salido algunos representantes militares, algún jefe, pero ha sido bastante menor. No, si las fuerzas en términos generales siguen con Maduro. Pero la pregunta es, y lo que hay que hacerse, ¿cuál es la pregunta? Maduro, porque aquí hay dos visiones. Una, que Guaidó y los países occidentales y la presión externa logre efectivamente que se genere este proceso de transición y que arranque Maduro, tome un avión, de repente un día amanezcamos y sepamos que desapareció Maduro. El famoso avión ruso que está ahí esperándolo. Y qué sé Exacto. El propio John Bolton, el asesor de seguridad norteamericano, le decía que se fuera a una playa distante a relajarse, Maduro y sus allegados. La pregunta es, ¿Maduro tiene capacidad para huir hacia adelante? Es decir, para instalar de pleno una dictadura. Si uno lo examina en términos formales, de pleno digo yo, por ejemplo, una nueva constitución que prohíba los partidos políticos, que prohíba las elecciones, que instale una dictadura al estilo Cuba, Corea del Norte, etc. Y por lo tanto, genere orden. ¿Tiene esa posibilidad? ¿Tiene esa capacidad? ¿Tiene las espaldas? Yo te diría que no. Y ahí está el problema. Porque en las Fuerzas Armadas es evidente que hay fracturas, que hay fisuras. Segundo, en los leales, que son los generales, que son muchísimos, son lo que se llama la boliburguesía, que tiene vínculos con el narcotráfico, con la corrupción, y que se dividen, digamos, en dos grupos, específicamente los enchufados, que llaman, que son las personas que han llegado al poder político por contactos políticos, y los duros, que son los que se manejan a nivel del narcotráfico. Bueno, todas ese enjambre de vínculos en general son muy endebles, porque en el momento de que empieza a trizarse, y ya se está trizando, si uno compara esta semana a la semana pasada, yo veo que Maduro está más debilitado que fortalecido. Si asumimos que esta tendencia va a seguir, uno debiera pensar que se puede generar una atrizadura y que Maduro no tiene capacidad para imponer una dictadura, que esa sería la forma de salir adelante del embrollo. Para Maduro, me refiero a decir, se acabó, esto se terminó, meto preso a Guaidó, meto preso a la oposición, se acabaron los partidos políticos, tiene una asamblea constituyente que puede dictar mañana mismo una nueva constitución en la cual se terminaron las elecciones, se acabó todo y vamos a foja cero, a un estilo Cuba, a un estilo Corea del Norte. Eso Maduro creo que pasó la vieja, como se dice. Eso no lo hizo. ¿Tiene los días contados para terminar? Yo creo que ya no es capaz de hacerlo. O sea,
esa situación yo creo que ya se está produciendo o sea, no tiene la capacidad y ni el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque aunque aparezcan los generales, pero ya vimos ayer en la marcha esta de ayer, pues celebrando el tema de la Unión Europea, más que la marcha del chavismo por la cantidad de gente, porque hay mucha gente que puede ser forzada a marchar, ya aceptemos que hay un porcentaje de la población que apoya a Maduro. Pero es evidentemente mayoritario el nivel de personas que están unidas por una orientación común, que es cambiar el régimen, que no le gusta cómo funciona. De hecho, es tanto que hay muchos maduristas que se plantean muchas veces cuando les preguntan en la calle, en la misma concentración, bueno, el gobierno no funciona bien porque la intervención norteamericana, o sea, nadie dice que está feliz con el régimen, las cosas no están funcionando bien. Entonces, yo creo que Maduro no tiene la capacidad, esta semana ya, y yo creo que la próxima menos, y la próxima menos. Ahora, si eso necesariamente no puede producir escenarios diversos, se puede producir desde una guerra civil, desde una fractura de las Fuerzas Armadas, que unos apoyen a uno y otros apoyen a otro, otros que la amnistía, porque la Fuerza Armada se le ha ofrecido la amnistía, pero efectivamente los altos generales o el mismo Maduro, ¿qué viabilidad tiene la amnistía si hay una Corte Penal Internacional que lo puede juzgar en un determinado momento por delitos de lesa humanidad y que por lo tanto lo van a perseguir tarde o temprano? Uno puede decir, bueno, se puede ir a Cuba. Pero si este fenómeno venezolano no es solamente un fenómeno en Venezuela, sino que se va produciendo un efecto dominó como se produjo en Europa Oriental cuando cayó el muro de Berlín. Y no solamente cae Venezuela, me refiero, cae en términos que abandona el socialismo, Nicaragua y Cuba también, que ese es el pez gordo al final. Estados Unidos también tiene sus estrategias políticas en esto. Bueno, veremos qué pasa con esta tremenda situación en desarrollo desde Va a Venezuela. seguir en desarrollo, lamentablemente. Ojalá haya una definición y ojalá es pacífica y que sea Por supuesto que un sí. tránsito de la democracia. Patricio Gajardo, como siempre, gracias por venir. No, un placer, Gonzalo. Gracias, buenas tardes.